¿Qué pasó, gente de Ayudinga? Les traigo aquí una forma de solucionar un problema hecha por mí. Resulta que un día yo estaba sentado en la mesa, lo más seguro es que estaba resolviendo problemas y me puse a pensar, a ver, las tres dimensiones son muy bonitas, pero debe haber una forma de resolver esto en dos dimensiones, o sea, desmoronar o desarmar el problema en tres dimensiones para volverlo plano. Y después de pensar un rato, llegué a una solución un tanto gráfica, un tanto geométrica, para poder resolver un problema de tres dimensiones en dos dimensiones. Y se los voy a presentar. ¿Se acuerdan de este problema? Fuerza 300 newtons, X 3 metros, Y 4 metros, Z 8 metros. Es el que utilicé en el video pasado para poderles enseñar la receta de resolver un problema de forma fácil. Bueno, esto es aún más fácil. Para efectos de simplicidad, creo que es conveniente hacer dibujos para no perderse cuando están haciendo los cálculos matemáticos. Si siguen paso a paso lo que les voy a enseñar, les debe salir cualquier problema. Por cierto, esto solo sirve para encontrar las componentes rectangulares de un vector en tres dimensiones. Así que vamos para allá. Dice, X 3 metros, aquí estoy, 1 metro, 2 metros, 3 metros, ahí. En Y 4 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, ahí. En Z 8 metros, 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros, 5, 6, 7, 8 metros. Evidentemente no está a escala y evidentemente ese dibujo no está hecho con regla, pero no importa, el asunto es darse la idea de cómo se va a ir comportando. Entonces, ¿cómo volver esto algo de tres dimensiones, dos dimensiones? Bueno, se va a dividir por planos. Resulta que este es el plano XY. El plano XY corresponde a todo esto que está aquí. Entonces, haciendo líneas paralelas, esto aquí paralelo acá, obtenemos esto. Y esto aquí paralelo acá, obtenemos esto. Y ese va a ser nuestro plano XY. En el plano XY se va a encontrar nuestra componente de vector, que va a ser esta. ¿Ok? Dicha componente le vamos a llamar F', ya que si este es F, ese es F'. El segundo plano va a corresponder al plano ZF'. En otras palabras, paralelo a este vector se traza una línea acá arriba y paralelo al eje de las zetas se va a trazar otra línea aquí. Y este va a ser el plano Este va a ser el plano ZF'. Y aquí se va a encontrar realmente el vector F. Se los voy a poner de otra forma, más gráfica. Ahí está. Eso que ven ahí corresponde al eje de las Y, eje de las X y ejes de la Z. Donde este que está aquí va a ser mi F' y este que está acá va a ser mi F. Si se dan cuenta, el vector va en el plano, siendo este plano que está abajo así, el plano XY, y este plano que está así, siendo el plano F', Z, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? El vector que originalmente es este,
estoy trazando su proyección en el plano XY y a esa proyección estoy trazando sus proyecciones en el plano YX. Vamos a la solución entonces. Paso 1. Plano XY. En el plano XY, siendo esta mi X y siendo esta mi Y, al revés. En X yo tengo 3 metros. 1, 2, 3. 3 metros. Y en Y tengo 4 metros. 1, 2, 3, 4. Aquí sí lo pueden hacer a escala porque se encuentran en 2 dimensiones. Entonces, para 3 y para 4 metros, produzco el vector f', que es la proyección de mi vector f en el plano XY. F' va a tener un ángulo. Y ya solo queda aplicar Pitágoras. Resulta que el ángulo 1, que es este, va a ser igual a la tangente de Y entre X. O sea, la tangente de Y entre X es el... Ok. La tangente del opuesto entre el adyacente. Mejor. El opuesto es el lado opuesto que vale 3 en la tangente inversa. Y el lado adyacente vale 4. Este ángulo, la tangente inversa de 3 sobre 4 me da 53.18 grados. Y dicho ángulo lo voy a guardar porque lo voy a utilizar más al rato. Ahora necesito encontrar mi f'. Resulta que f' es igual a la raíz del opuesto al cuadrado más el adyacente al cuadrado. En otras palabras, mi f' es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. O sea, la raíz de esto y la raíz de esto al cuadrado. Y esto me da, mi f' me da 5 metros. Y lo guardo. Por último, esta componente va a ser igual a f' por el seno del ángulo 1. Y esta componente va a ser igual a f' por el coseno del ángulo 1. Esas componentes que acabo de describir representan las componentes en X y en Y de mi vector f. Por lo tanto, f en X es igual a f' por el seno del ángulo y mi f en Y es igual a mi f' por el coseno del ángulo. Y lo voy a guardar ahí. Entonces, paso 2. El plano ZF', que va a ser el plano que se forma entre f' y z, o sea, este que está aquí, el que está así. Lo voy a dibujar. Z y f'. Vean que f' no es ni x ni y, está entre x y entre y. Entonces, para z es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 unidades. Ahí está. 8 unidades o 8 metros. Y para f' son 5 metros. 1, 2, 3, 4, 5. 5 metros. Y trazo el vector. Este vector que se forma ya es f. No es f', ya es f, el que vale 300 newtons. Entonces, voy a aplicar
el concepto del ángulo, el mismo que tenía acá arriba. El ángulo 2 es igual a la tangente inversa, este va a ser mi ángulo 2, de el opuesto entre el adyacente. O sea que es la tangente inversa del opuesto, que es 8, entre el adyacente, que es 5. Meto eso en la calculadora y obtengo la respuesta de 58 grados. Y lo guardo. Ahí, lo voy a mantener guardado. Ahora, resulta que la componente en Z es igual a F por el seno del ángulo 2 y la componente en F' es igual a F por el coseno del ángulo 2, y esta es la que voy a utilizar porque me dice que mi F' es igual a mi F por el coseno del ángulo 2. ¿Sí es así? F por el coseno del ángulo 2. Sí. Dice que mi componente en F', que se llama F', es igual a F por el coseno del ángulo 2. Ah, vale, es que esta es la componente. Por eso no me cuadraba. Esta es la componente. Vamos a ponerle un gorrito para que no nos confundamos con esta F'. Ajá. Le puse un gorrito para que no nos confundamos con esta F' porque no es esta. Esta es la componente en F de la componente de F'. Entonces, la componente de F' es igual a F por el coseno del ángulo 2. Yo conozco F, que vale 300. Y el coseno del ángulo 2 lo puedo calcular. 300 por el coseno de 58 me da 254.4 grados. Y lo guardo. Ahora sí puedo ir a buscar las componentes rectangulares que necesitaba. ¿Por qué? Porque ya tengo la F'. Entonces, esta que está aquí es la componente en Z, que sale directa. F en Z es igual a F por el seno del ángulo 2, que es igual a 300 por el seno de 58. 300 por el seno de 58 lo meto en la calculadora y me da 5. Voy a ir a pensar, ya vengo. 6.5 hours later. Estaba meditando la respuesta. Ya sé por qué no cuadraba esta cosa. 300, 300 por el coseno del ángulo, por el seno del ángulo. Ahora sí. A la hora de aprenderme los numeritos, evidentemente me confundí con unos. Va de nuevo. Esto de aquí es F coseno del ángulo y esto de aquí es F seno del ángulo, ya que el seno es para el opuesto y el coseno es para el lado adyacente. Entonces, cuando voy a buscar la componente de F', que es F gorrito prima, siendo esta mi F', mi componente de F gorrito prima es F por el coseno del ángulo, que es esta que está aquí. Esta se llama F gorrito prima. F por coseno del ángulo, cuando lo multiplico, me queda 300 por el coseno de 58, que me da 158.97. Ese era el valor que tenía hace rato mal y que no me estaba cuadrando. Ahí está. Entonces, ya conozco mi F gorrito prima. Mi F en Z corresponde a la componente
de f por el seno del ángulo, que es este, que es f 300 por el seno de 58. Cuando multiplico 300 por el seno de 58 me da 254.4, que era el valor que tenía arriba, pero que realmente iba abajo. Y esta ya es una respuesta. Ahora, voy a regresar acá arriba, por eso había puesto estas dos. Resulta que f de x es igual a f gorrito prima por el seno del ángulo 1, que sería esta. Entonces, pongo f gorrito prima, que es esto, 158.97 por el coseno del ángulo 1, que es este que había guardado también hace rato, 53.18 grados. Multiplico todo eso en la calculadora y me da 127.2. Y esa es mi segunda respuesta. Por último, mi f en y, que es esta componente, es igual a f gorrito prima por el coseno del ángulo, que sería FY. Esto es igual a 158.97 por el coseno del ángulo, sí, por el seno. ¿Qué pasa, tío? Vamos, que esto es seno y acá también es seno. Por el coseno del ángulo, que es 53.18. Multiplico eso en la calculadora y obtengo 95.4. Y esa es mi tercera respuesta. En resumen, el primer paso que hay que hacer es dibujar en XY, aquí, en XY, mis unidades. 3 y 4 correspondientes a mi 3 y a mi 4. Luego obtener este ángulo que está respecto al eje de las Y. Que me da este ángulo. Luego obtener la componente o obtener el módulo de este vector que se me forma aquí, que es 5 metros. Y plantear mis dos fórmulas, que vendría siendo la componente, que si es opuesto es seno, y si es adyacente, que sería este, es coseno. Aquí está, seno y coseno. Luego, en mi segundo plano, tendría mi f, aquí, y mi z, que son mis 8 metros que están acá. Obtengo entonces el ángulo, que es la tangente inversa de y entre x. Es una z, pero la fórmula dice y entre x, que sería z entre f', opuesto entre adyacente, 8 entre 5 me da 58 grados. Y obtengo sus componentes, que son estas y esta. Esta componente yo la puedo obtener porque es f gorrito prima igual a f por el coseno del ángulo. Tengo la f y tengo el coseno del ángulo, así que puedo despejarlo. Y esta también la puedo obtener, que es esta que está aquí. Obteniendo esto me puedo regresar acá atrás y reemplazo aquí y entonces obtengo fx y fy. Y eso es todo. Con este tipo de problemas también pueden resolver de forma rápida los problemas en 3 dimensiones. Pueden usar este o el del video anterior, el que más les guste, y en teoría deben poder encontrar las proyecciones de un vector en 3 dimensiones. Así que bueno, no hay más que decir, me despido y nos vemos. Hola persona de YouTube, si estás viendo esto porque te quedaste al final del video y probablemente te haya gustado. Así que si nos quieres seguir apoyando a que hagamos cosas parecidas de divulgación científica, física, química y matemáticas, te recomiendo que por favor vayas a nuestra cuenta de Patreon, patreon.com/ayudinga, y nos apoyes, ya sea con $1, $2, $5. Aquí está saliendo la cuenta. Apóyanos porque queremos seguir haciendo muchísimas otras cosas como esa. También suscríbete, que por aquí está saliendo el botón de suscríbete. Subimos contenido prácticamente todos los días. Aquí está el botón de like, el botón de comenta. Pero si quieres ver el video anterior a esto, dale por acá. Y si quieres el video que sigue, también dale por allá. Nos vemos en la próxima. ¡Saludos!